Buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero darles un saludo muy afectuoso desde el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre y esperar que esta hora que viene por delante, que yo creo que va a ser apasionante, les cunda y les ayude a entender una nueva realidad que a todos nos impresiona mucho. Solo el título del foro que vamos a celebrar, Ciberseguridad, la vacuna contra otra epidemia global, ya nos pone un poco en situación, porque estamos tratando de dar por superada una pandemia y ya casi se nos anuncia otra que diría que normal, que nos levante un poco de miedo. Pero quería decirles que el miedo se tiene sobre todo a lo desconocido y hoy vamos a tener la suerte de conocer mucho sobre lo que se está trabajando en ciberseguridad y por tanto vamos a poder reducir al menos ese miedo. Con esta idea me gustaría recordar otra que dijo ayer el presidente ejecutivo de Telefónica en la inauguración del World Mobile Congress de Barcelona. Él dijo que necesitamos una Europa digitalmente fuerte. Yo añadiría también y una Galicia digitalmente fuerte. Quizás sea la forma de vencer las pocas reticencias que quedan ya a todo lo que hacemos a través de Internet, desde relacionarnos con la administración hasta las compras por Internet, la banca digital que llevamos todos en el móvil. En fin, estos cambios tienen también sus riesgos, pero hoy vamos a tratar de vacunarnos contra esos riesgos. Para ello vamos a contar con varios ponentes de muchísimo nivel que trabajan todos los días en este campo que para muchos de nosotros está un poco más alejado. Vamos a tener en primer lugar a Manuel Ángel Alonso, que es el director de Territorio Norte de Telefónica y que tiene a su cargo desde febrero pues Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. Vamos a tener también a Mar Pereira, directora de la Agencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Desde 2009 fue la secretaria general y desde el 2012 es una propia agencia, Amtega, que tiene mucho que ver con toda nuestra comunicación con la Xunta, con el Sergas, con todos los organismos públicos de Galicia. Vamos a tener también a Luis Pérez Freire, director general de Gradiant desde el año 2015, lleva mucho tiempo trabajando en este terreno, y finalmente a Roberto Barata, que es el director de Prevención de Pérdida, Continuidad de Negocio y Seguridad y Data Protection Officer de Abanca. Vamos a empezar, por tanto, con nuestro primer ponente, con Manuel Ángel Alonso. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que has resumido algunas de las claves que probablemente hoy todos diremos, ¿no? Estamos en un momento en el cual hablamos mucho de digitalización, hablamos mucho de transformación digital, estamos diciendo que es muy importante que las empresas se digitalicen, las personas hemos digitalizado nuestra vida muy rápidamente, pero a este proceso de digitalización es imprescindible que le demos un sesgo de seguridad, ¿no? Tenemos que meternos en el mundo digital de la mano de la seguridad. Tenemos que evitar el miedo, ¿no? Pero sí tenemos que acostumbrarnos a que hay algo que son los ciberdelincuentes, que cada día están actuando más y tenemos que tomar las medidas como sociedad, como empresas, como organizaciones y como personas, ¿no? Y eso, bueno, pues obliga a que cada uno en su ámbito pues tome decisiones y tome medidas. Es importante poner en perspectiva la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Los últimos estudios dicen que en los 2 últimos años y medio la ciberdelincuencia ha crecido un 600%, se ha multiplicado por 6, ¿no? Bueno, pues esto es fruto de la rentabilidad que algunos están viendo en este nuevo estilo de delitos y están focalizándose ahí, pues otras actividades delictivas pues ahora están focalizándose en la red. Es muy importante desde nuestro punto de vista que trabajemos en concienciar.
Hay un porcentaje muy elevado de compañías, sobre todo las más pequeñas, que no son conscientes de que estos problemas existen, de qué impacto pueden tener en su negocio, y cuando oyen hablar de ciberdelincuencia creen que esto les queda muy lejos, ¿no? Que bueno, ellos tienen un pequeño negocio y que en ese pequeño negocio los ciberdelincuentes no van a hacer nada. Los ciberdelincuentes pueden parar una empresa. Cualquier organización, cualquier pequeño negocio que funcione con ordenadores y con aplicaciones se puede ver secuestrado, ¿no? Y por lo tanto es necesario que todos seamos conscientes de que, igual que cuando montábamos un establecimiento, todo el mundo le pone una verja y todo el mundo le pone una alarma, e incluso algunos, en función de las necesidades de su negocio, contrataban un vigilante de seguridad o ponían cámaras en el perímetro. Bueno, pues tenemos que tomar medidas ahora digitales para ser capaces de poner más dificultades a los ciberdelincuentes, ¿no? Este es un ámbito en el que creemos que se está evolucionando mucho. El único problema que nosotros vemos es que la concienciación está creciendo a un ritmo inferior al crecimiento de los delitos, ¿no? Y ahí creo que todos, ¿no? Todos los que estamos hoy aquí tenemos que trabajar mucho en esa parte de concienciar y que la gente sea consciente de que tiene que utilizar las herramientas digitales, que son imprescindibles para seguir evolucionando, sobre todo en los ámbitos empresariales e industriales, pero poniendo las medidas en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Y después hay otro ámbito en el que probablemente Mar incidirá, porque ellos desde la Administración están trabajando mucho, y es la capacitación. Comentabas las palabras de nuestro presidente ayer. Europa tiene que ser digitalmente fuerte. En los próximos 3 años en Europa se van a necesitar 350.000 profesionales en ciberseguridad que hoy no tenemos. Tenemos que ser capaces de generar esas vocaciones, porque aquí hay empleo y hay un empleo de calidad. Y de la mano de ese empleo tenemos que ser capaces de construir una industria, y por qué no en Galicia, que preste servicios de ciberseguridad y que desarrolle productos de ciberseguridad, porque tenemos mimbres para poder hacerlo. Y ya para acabar me gustaría hacer un comentario, y es que si tenemos pocos profesionales o muchos menos profesionales de los que necesitamos, como sociedad también tenemos que cambiar algo, y es que nos estamos dejando el 50% de la sociedad. Solo el 7% de los profesionales de ciberseguridad son mujeres, y esto no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, tenemos que trabajar en desarrollar la conciencia de que la ciberseguridad es imprescindible para hacer una transición o un desarrollo de la digitalización en las organizaciones. Hay que trabajar en generar profesionales y de la mano de esa generación que aparezcan iniciativas empresariales de productos y servicios, y tenemos, por supuesto, que trabajar de manera muy insistente para generar vocaciones en ciberseguridad en el ámbito de las mujeres. Muchas gracias. Mar Pereira, que tiene, ya decía antes, bueno, la llave de todo lo que nosotros trabajamos, especialmente con la Xunta, con el Sergas y con todos los organismos que dependen de ella, quizá nos pueda contar un poquito de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a La Voz este foro. Yo creo que no hay mejor vacuna frente al miedo que el conocimiento y la preparación, y yo creo que pasa porque realmente la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, se conciencien de que esto es algo con lo que vamos a convivir, que forma parte ya de nuestras vidas. Este año ha sido muy intenso en el ámbito digital para poder dar respuesta y para poder seguir manteniendo la actividad de muchísimas cosas, tanto en nuestro ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito educativo, y lógicamente esto ha hecho también que muchas de las amenazas y riesgos que normalmente con las que convivimos en el mundo real, pues traspasen al mundo digital. Esto es normal, es decir, ahora una parte fundamental de nuestras vidas se lleva a cabo en el ámbito digital. Y es verdad, como decía Manuel, que hay que tener otros instrumentos para poder hacer frente a esos riesgos y a esas amenazas. Sin duda ninguna, la principal, y Manuel lo comentaba, es la concienciación.
pero desde pequeñitos. Igual que nos enseñan que para cruzar la calle hay que mirar a ambos lados, pues hay cuestiones a las que nos tendrán que enseñar desde pequeñitos para poder trabajar en el mundo digital, para poder educarnos en el mundo digital. Por tanto, esa concienciación empieza desde pequeños, en las escuelas, en las familias y, por supuesto, a lo largo de nuestra vida laboral. La capacitación de profesionales, que vamos a necesitar muchísimos, no solamente en el ámbito de la ciberseguridad, sino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo digital para construir esa Galicia digital, por la que también apostamos, por supuesto, desde la Xunta de Galicia. Como parte de esa Europa digital, creemos que además hay una oportunidad fundamental para que esto ya no va de tener grandes infraestructuras industriales, sino va de talento, de localizar talento en los territorios, y yo creo que Galicia tiene una oportunidad para poder jugar esa liga. Por tanto, para eso necesitamos a gente que realmente quiera desarrollar proyectos digitales desde Galicia, formarse en estas tecnologías o en esta especialización más necesaria para estos próximos años y que puedan desarrollar su carrera profesional desde aquí, en el ámbito de la ciberseguridad o de cualquier otra de las muchas tecnologías que están llamadas a jugar un papel muy relevante en el empleo del futuro, ¿no? Precisamente en ciberseguridad, que al final, como también decía Manuel y como ya se comentó, el incremento del ciberdelito, bueno, es una constante que vamos a ver. Además, hay una peculiaridad en la criminalidad en el mundo digital, es que es muy barato y muy fácil actuar y hacer mucho daño. Realmente jugamos en una liga global, esto no entiende de fronteras ni de ideologías, estamos en una liga global, el daño aquí se puede ocasionar desde cualquier punto del globo, y de manera, como les digo, muy barata y muy fácil, y esto lo hemos visto pues, en grandes problemas que ha habido a nivel mundial con temas de ciberseguridad recientemente. Por tanto, sí que creemos que esto va, además de esa concienciación, de tener talento que realmente absorba pues, las necesidades de proyectos que contemplen esta tecnología y estas habilidades y capacidades digitales, también en sumar esfuerzos entre las administraciones públicas, sumar esfuerzos con el sector privado. Desde la Xunta lo estamos haciendo, acabamos de constituir ese nodo de ciberseguridad, que es una estructura de cooperación público-privada, en la que colaboramos con 2 ministerios, el de Economía, el de Interior, con todas las entidades locales. Está la Xunta y está abierta ahora, acabamos de adherir a 24 entidades privadas para sumar capacidades y hacer frente, bueno, pues a algo que va a formar parte cada vez más de nuestra realidad, y a la que yo creo que hay que enfrentarse pues, sin miedo, pero sí con preparación, con una preparación que nos dé capacidad rápida de respuesta. No vamos a evitar tener ataques, yo creo que esto tenemos que saber que va a haber ataques, lo que tenemos es que intentar que esos ataques, bueno, estoy segura que después tanto Luis como Roberto lo comentarán, ¿no? Todas las grandes organizaciones sufren ciberataques de manera continuada. Nuestra misión, ¿cuál es? Pues intentar que causen el menor daño. Evitar que tengan éxito, segundo, que causen el menor daño si tienen algo de éxito, y por supuesto tener una capacidad rápida de recuperación. Hemos visto que bueno, el daño es de muchos tipos, el daño que se puede causar con los ciberdelitos, desde daño económico, desde daño de poner en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales para el mantenimiento de nuestra economía y nuestra sociedad, y esto irá a más, el daño también reputacional, y de privacidad de los individuos y de las organizaciones. Por tanto, lo que está en juego es muy importante. En esto no hay, como les decía, no hay ni fronteras ni ideologías. En esto yo creo que hay un frente común frente a los malos, y ese frente común yo creo que es algo en lo que bueno, estamos aquí una representación, ¿no? Del sector público y del sector privado, donde sin ninguna duda bueno, hay muchas líneas de trabajo en marcha. Los fondos europeos también hacen foco en precisamente reforzar esas capacidades en los territorios. Galicia también va a jugar esa liga, debemos jugarla, para generar ese clima de cada vez mayor confianza, para que los ciudadanos y las empresas, con seguridad y con garantías y sin miedo, afronten una revolución digital que es sí o sí, que no es una opción, que es el futuro de Galicia, el futuro de Europa. Muchas gracias, Mar. Luis Pérez Freire, desde el sector privado, aunque muy relacionado pues, con toda la actividad pública, quizá nos pueda contar también algo de su trabajo y de su experiencia.
Pues bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro, que desde luego este es uno de los temas de máxima actualidad que, bueno, como efecto colateral, pues claramente nos ha traído la pandemia, ¿no? en el año 2020. Y desde luego una de las lecciones que hemos aprendido, ¿no? a marchas forzadas, pues es lo dependientes que somos de las infraestructuras y de los servicios digitales para que funcione nuestra sociedad, tal y como está concebida hoy en día, y nuestra economía, ¿no? Bueno, tanto es así que en este pues gran fondo de recuperación europeo, ¿no? Se ha marcado como mínimo un 20% de inversión también en servicios para la transición digital. Eso ya da cuenta también de la importancia, ¿no? que se ha visto desde Europa en que todos los países, todas las regiones se armen bien digitalmente, ¿no? Y claramente, como ya ha comentado Manuel, pues la ciberseguridad es un elemento esencial para que esta transición digital no tenga los pies de barro y pueda avanzar sobre bases sólidas, ¿no? Es cierto que falta mucha concienciación todavía, probablemente va avanzando más despacio de lo que debería, pero creo que las cosas están cambiando. Yo creo que la ciberseguridad, aquí probablemente, Roberto nos puede hablar de eso, ¿no? Pero siempre se ha visto un poco como la hermana pobre en el sentido de que, como es algo invisible y es algo que no genera un beneficio inmediato, ¿no? Pues muchas veces es algo que se queda, digamos, en un segundo plano. Yo creo que eso está cambiando. Por poner algunos datos encima de la mesa, en el balance anual de 2020 de INCIBE, se hablaba de 133.000 incidentes, ¿no? De los que ha tenido cuenta INCIBE, hay muchos más, desde luego, ¿no? En España. Eso implica un 24% más de incidentes que en el año anterior, ¿vale? Y por tener una idea más o menos de qué tipo de incidentes son, pues aproximadamente un tercio se deben a malware, es decir, programas, código malicioso que se infiltra en los sistemas de información y en el hardware. Otro tercio aproximadamente tiene que ver con fraude, con suplantación de identidad, con robo de contraseñas y de credenciales. Y contra lo que a lo mejor muchos pueden pensar, es una parte importante, pero es menos de una quinta parte, tiene que ver con sistemas vulnerables, es decir, sistemas, por ejemplo, en la nube, que están mal configurados y que son sitios por donde hay una entrada fácil, ¿no? Como decía, este tipo de datos y el haber aprendido a marchas forzadas, ¿no? durante este último año hace que las cosas estén cambiando. Y desde luego el habernos movido una gran parte de la fuerza de trabajo, ¿no? a la modalidad de trabajo en remoto, pues eso ha hecho que también aflorasen muchas de estas vulnerabilidades, ¿no? Pero esto es solo, digamos, el principio, porque realmente estamos en este momento, ¿no? de creciente digitalización, de hiperconectividad en todos los sectores productivos, y esto nos va a llevar a que cada vez haya más sistemas interconectados y potencialmente vulnerables, ¿vale? En el ámbito industrial, por ejemplo, con el asentamiento que estamos viendo del paradigma de la industria 4.0, pues cada vez habrá más sistemas de Internet de las cosas industriales conectados. Los sistemas OT tradicionalmente industriales están dando paso, también se están integrando cada vez más con sistemas IT. Son entornos para los que ese sector productivo tradicionalmente no estaba preparado para los riesgos derivados de la ciberseguridad, ¿no? Hace unas pocas semanas ha sido muy famoso, por ejemplo, el ataque que sufrió una empresa cárnica en Estados Unidos, de la que dependía el 20% del suministro de carne en Estados Unidos, ¿vale? Para dar una idea de que ya no solo estamos hablando del entorno TIC propiamente dicho. Y en el ámbito software, pues también cada vez vamos hacia una mayor complejidad, ¿no? en la cadena de valor del software, donde hay una integración cada vez mayor de múltiples componentes, etcétera, donde cada vez es más complicado garantizar la integridad y la seguridad de todos esos componentes y cómo su interconexión no va a generar nuevos, vectores de ataque, ¿no? Entonces, ese es otro de los ámbitos donde también se está trabajando. Y desde luego, pues tampoco podemos olvidar la componente humana, ¿no? en todo esto, que muchas veces es el eslabón más débil por donde suelen entrar los ataques. Bueno, como se decía antes, creo que lo decía Mar, la cuestión no es si nos va a tocar o no, sino que la cuestión es cuándo nos va a tocar y qué impacto va a tener, ¿no? Entonces,
de forma similar a lo que ha ocurrido con la pandemia este año, podemos hacer dos cosas, ¿no? Con el COVID, pues, bueno, digamos que el primer plan de choque ha sido el de decidir aislarnos socialmente, ¿no?, para evitar la propagación. Esto en el mundo digital implicaría pues, que nos desconectamos. Lógicamente eso entendemos que no es una opción, así que hay que pensar en la otra opción. La otra opción, bueno, en la que felizmente ya estamos, ¿no?, en el mundo COVID, es el de la vacuna, ¿no?, y en el mundo digital, pues esto lo que implica es dotarnos de las herramientas de ciberseguridad adecuadas y utilizarlas, ¿no? Y aquí en esta línea, pues es muy importante también verlo en contexto de oportunidad. El mercado de la ciberseguridad es un mercado que está en una tendencia claramente creciente. Bueno, no voy a dar datos concretos porque bueno, cualquiera de las consultoras que se dedican a este tipo de estudios, bueno, pues dan datos todos los días, ¿no?, de cómo están creciendo, tanto en servicios como en productos de ciberseguridad. Pero no es solo tampoco una cuestión de mercado, ¿no?, sino que también tenemos que verlo desde el punto de vista de lo que, como se llama hoy en día, de soberanía digital, ¿no?, y de reducir nuestra dependencia tecnológica de terceros. Yo creo que en los últimos 2 años hemos visto unos cuantos ejemplos que nos tienen que haber abierto los ojos en el caso de que aún no los tuviésemos abiertos, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo por el conflicto del 5G, ¿no?, que ha sido un conflicto sobre todo Estados Unidos-China, pero que al final nos ha acabado afectando a todos. Algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, que es el tema de la crisis de los chips, que está, bueno, pues la producción concentrada en, bueno, una parte del mundo que controla, o sea, muy pequeña, pero que controla más del 50% de la producción mundial. Bueno, lo que no nos gustaría ver, ¿no?, es que dentro de algún tiempo pues nos encontramos inmersos en una crisis de ciberseguridad y no tenemos bueno, tecnología propia, un sector empresarial, digamos, que pueda darnos garantías, ¿no? Así que es un movimiento, bueno, pues estratégico a largo plazo que no podemos dejar pasar y no deberíamos conformarnos con, bueno, pues, ser simplemente los que compremos la tecnología de otros y la implantemos, sino que deberíamos tratar de nosotros también ser actores activos, ¿no?, en el desarrollo de esas nuevas tecnologías y potenciar una industria nacional y, por supuesto, gallega de ciberseguridad, ¿no? Aquí hay muchas oportunidades porque el campo de la ciberseguridad es muy amplio, bueno, desde los servicios y tecnologías dedicados a la protección, digamos, a la anticipación, ¿no?, de ataques, la detección, la respuesta, la recuperación, etcétera. Bueno, es un ámbito en el que existen muchas oportunidades de enfocarse y de desarrollar productos específicos, y además es un mercado pues global, ¿no?, por definición. Y además pues hay que aprovechar también movimientos, ¿no?, que, por ejemplo, desde Europa, en la línea de potenciar, ¿no?, bueno, el papel, digamos, de Europa en el ámbito tecnológico, pues están impulsando iniciativas como un marco europeo de certificación de ciberseguridad, que es una oportunidad también para toda la industria europea. Así que, bueno, un poco los mensajes son tratar de potenciar la industria española y gallega de ciberseguridad, y para eso creemos que, bueno, pues la actividad en I+D y en innovación tiene que jugar un papel fundamental. También creemos que debería haber una mayor coordinación y cohesión a nivel nacional en I+D+ y en ciberseguridad, ¿no? De hecho, bueno, pues todavía no disponemos de una agenda estratégica nacional de I+D en ciberseguridad. Digamos, a nivel europeo sí que se están dando pasos en esa dirección para coordinar los diferentes Estados miembros, administraciones, con el Centro de Competencias en Ciberseguridad, así que es una oportunidad también para estar ahí. Y bueno, tratar de potenciar transferencia tecnológica, cosas que se están haciendo en centros de investigación, centros tecnológicos, bueno, trabajando tanto a nivel, digamos, de grandes alianzas, ¿no?, como, bueno, pues por ejemplo el caso de la Unidad Mixta, Telefónica, Gradiant, que son acciones, digamos, a largo plazo, a acciones más pequeñas, quizá menos ambiciosas, trabajando con empresas más pequeñas, ayudando a desarrollar productos innovadores, disruptivos, que acaben llegando al mercado y acaben solucionando problemas reales que tenemos en la vida real y ayuden también a generar pues ese nuevo tejido de empresas que den el salto a ser proveedores tecnológicos, ¿no?, del mundo de la ciberseguridad.
y yo creo que también en ese sentido es muy importante trabajar para apoyar las iniciativas empresariales que ya están surgiendo, ¿no?, en este entorno. En Galicia yo creo que hay ejemplos bueno, muy buenos, ¿no? Tenemos empresas como AuthUSB, Forensic and Security, Improtec, también Alice Biometrics más recientemente. Bueno, existen programas ya para apoyar digamos, el emprendimiento en fases iniciales. El reto está en conseguir inversión que ayude al escalado, ¿no? Y eso es necesario atraerlo desde fuera. Aquí también desde Europa se está trabajando en bueno, la creación de un nuevo fondo de inversión en ciberseguridad que se espera que atraiga durante los próximos 5 años más de 1.000 millones de euros. Nuevamente estamos hablando de oportunidades que, si nos lo creemos, desde Galicia deberíamos ser capaces de alcanzar. Sobre el tema del talento creo que no es necesario incidir mucho más, lo han comentado muy bien. Yo creo que eso también es importante unirlo con esa parte de los nuevos proyectos empresariales, disruptivos, motivadores, innovadores. Eso será una componente fundamental, desde luego, para atraer ese talento y desarrollar esos proyectos innovadores desde Galicia. Y por supuesto, pues, como ya ha apuntado Mar, la colaboración público-privada también es un campo de oportunidad. Herramientas como la compra pública innovadora, que permiten mejorar los servicios públicos y desarrollar la tecnología, y espacios, bueno, desde luego como el Ciber.gal, son espacios de colaboración también donde se pueden hacer grandes cosas. En conclusión, es aprovechar el momento, aprovechar el empuje que hay desde el sector público para proteger nuestras infraestructuras, nuestros servicios públicos, a los ciudadanos, las empresas, y al mismo tiempo aprovechar ese empuje para empezar a construir y generar un nuevo tejido empresarial en el sector de la ciberseguridad que nos acerque más a ese modelo económico también basado en el conocimiento y la alta tecnología. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Roberto Barata, que tiene entre su trabajo la tutela de todos los clientes de Abanca, cuando se mueven a través de la banca móvil, hacen una transferencia o ven sus cuentas, y también la propia ciberseguridad de la entidad de Abanca, que ya simplemente pensar en su tamaño ya nos hace ver que es un trabajo pues muy grande, muy potente, pero también muy delicado, donde no se puede dejar ningún grifo abierto. Nos gustaría que nos contase un poco lo que pueda de su experiencia. Pues buenos días, lo primero. Y la verdad es que es un placer volver, que ya no me acuerdo muy bien cuando estuve la última vez aquí, en este magnífico lugar, y sobre todo vernos físicamente, por fin, ¿no? Quizás esto significa también que estamos, ojalá, volviendo un poquito más a esa antigua normalidad, que ya no va a ser igual, ¿no? Comentabais lo digital, ¿no? Y la relevancia de ser fuertes en lo digital. Yo creo que hay veces, y sobre todo, por ejemplo, una compañía como la nuestra, tenemos que dar un pasito atrás, en muchas cosas, pero en este ámbito concreto tenemos que dar un pasito atrás para observar el bosque, porque el ámbito digital va mucho más allá de la tecnología en sí mismo. El ámbito digital, o para ser digitales, porque lo somos, queramos o no, somos digitales como personas, como individuos, como familias, como sociedad, como empresas, como administración, como ciudadanos, somos digitales, queramos o no. Incluso el que cree que no es muy digital, es digital. La interacción actual con la administración pública ya es masivamente digital. La interacción habitual con una entidad financiera es masivamente digital, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo digital tenemos que disociarlo un poco simplemente de la tecnología y integrarlo en las costumbres, en los procesos, en los procedimientos, en la forma de administrar la vida, las empresas, los ciudadanos, las familias. Y esto es muy relevante porque cambia muchos paradigmas, ¿no? Y uno de los paradigmas que cambia, acelerado por la situación de pandemia en que vivimos, es decir, hemos transformado más nuestro mundo para ser todavía más digitales, genera grandes oportunidades y grandes retos y acelera o incrementa ciertos riesgos como es la ciberseguridad. En ciberseguridad es también muy importante dar ese pasito atrás,
porque, como me gusta decir, es un problema de origen tecnológico, pero cuya solución no es ni de lejos solo tecnológica. Precisamente por lo que he dicho, porque estamos todos inmiscuidos en esta vida digital que supone un uso masivo de la tecnología, pero que no supone ni grandes conocimientos ni grandes capacidades en el ámbito tecnológico. De ahí la formación, la capacitación y todo esto. Entonces, como compañía y como profesionales tenemos que dar este pasito atrás para tratar de entender la dimensión del problema. La ciberseguridad en sí misma es, o queremos que sea, un atributo de calidad de este mundo digital. Para nosotros, como compañía y como profesionales, la ciberseguridad es una capacidad de calidad de los servicios que desplegamos, en este caso una compañía como Abanca, a nuestros clientes, pero también a nuestros empleados y nosotros mismos como personas. Cada vez tenemos que, y avanzamos hacia modelos cada vez más digitales en todos los sentidos. Y una compañía del sector financiero, nuestro futuro, aunque también va a ser muy presencial, es básicamente de interacción o básicamente dependiente de servicios digitales. Por lo tanto, un atributo de calidad brutal para nosotros es la seguridad de esa entrega. ¿Qué ocurre con este paso atrás? Lo que nos permite este paso atrás para ver la carballeira, por decirlo así, nos permite darnos cuenta de que hay ciberseguridad embebida en cualquier tipo de proceso tecnológico, que lo que nos va a distinguir a futuro en los procesos tecnológicos es el software, porque estamos avanzando hacia un mundo en donde las telecomunicaciones, la capacidad de cómputo, que hace unos años era un problema, hoy son casi una utility. Es decir, es algo que suponemos, es algo que todas las mañanas cuando encendemos nuestro móvil, todos esperamos que haya datos, todos esperamos que funcione, todos esperamos que haya capacidad y todos esperamos que todo vaya bien, y en el ámbito empresarial todavía más. Y todos esperamos que nuestra tarea, la que sea diaria, pues no esté sometida a disrupciones. Con lo cual, lo que nos va a diferenciar como compañías de base tecnológica va a ser el software que desarrollemos. Con lo cual, ahí necesitamos aplicar todavía más paradigmas que tengan mucha relación con asegurar ese funcionamiento normal. Lo que estamos viendo en el ámbito de la ciberseguridad asociada a todos estos paradigmas digitales es que esto explota. ¿Y por qué explota? Explota porque ya antes de la pandemia nos estábamos dando cuenta, y lo habéis mencionado, que las cosas pasan, que parece una perogrullada, pero que la pandemia lo que nos lo ha puesto es aquí delante. Nadie creía el 1 de enero del año 20, ni, como digo yo muchas veces, ni las mejores películas de conspiraciones nos habían colocado delante que todo el mundo íbamos a estar viviendo lo que hemos vivido. Nadie se lo había imaginado. Entonces, a los que trabajamos en riesgos, en este caso no financieros, que siempre estamos diciendo, ojo, que puede ocurrir, tenemos que prepararnos, la realidad está ahí. Hemos tenido una realidad tan grande que, bueno, que ese paradigma, esa perogrullada de que las cosas pasan, ya estaban ocurriendo en el ámbito tecnológico, por lo tanto, de ciberseguridad, pero lo que nos ha colocado delante es que tenemos que estar mucho más preparados para la disrupción. En el ámbito digital, la mayor amenaza de disrupción que tenemos hoy todos, da igual el nivel de adopción digital que tengamos y el nivel de uso digital que tenemos, es ciberseguridad. Es lo que hoy llamamos, o lo que se ha cocinado estos días, bueno, en estos meses de pandemia, la resiliencia operativa. Es decir, poder mantener mis operaciones, las que sean, adecuadamente. Y cuando ocurra algo, lo mencionó Mar, recuperarnos rápido, darnos cuenta pronto, recuperarnos rápido y restaurar los daños. Entonces, esta nueva resiliencia operacional tiene que ver con varios ámbitos. Tiene que ver con el incremento de la complejidad en el mundo digital, que no solo tecnológico, pero también estamos teniendo en el día a día. Hemos conseguido, en el caso de Abanca, enviar a su casa a trabajar a 6.000 empleados durante la pandemia. Eso, la única forma de hacerlo es incrementando la complejidad digital, la tecnológica, pero también la de usos. No es lo mismo estar en la oficina que estar en mi casa. No es lo mismo la conectividad, no es lo mismo nada. No es lo mismo mi sensación de trabajar, mi capacidad de preguntarle a mi compañero, ¿esto que me pasa es normal? No ha tenido nada que ver. Y como nosotros, todas las empresas. Entonces, la aceleración de esa famosa transformación digital ha sido brutal. Y tenemos que trabajar en esto. Es decir, incremento de complejidad, más capacidad o más probabilidad de tener problemas. Pero además, enfrentados a un mundo de amenazas, porque ya la propia complejidad en sí misma ya es un problema, pero resulta que hay un mundo de amenazas que es un mundo que está deseando que ocurran cosas malas. Es decir, nos están empujando hacia caernos por la escalera, además de nuestra propia inercia. Y esto tenemos que gestionarlo.
Pero resulta que esto no nos pasa solo a nosotros como compañía, ni a nosotros ni a ninguno de nosotros, le pasa a todo nuestro entorno. En plena pandemia, nosotros teníamos que convertirnos en más digitales para poder soportar nuestra operación, pero todos nuestros proveedores y todos nuestros relacionados, incluidos los clientes, también. Con lo cual lo que estamos viendo es que nuestra cadena de suministro tiene los mismos problemas y además los tiene al mismo o más o mayor nivel que nosotros. ¿Qué estamos viendo en estos últimos meses? Que no solo nosotros estamos sometidos a riesgos de ciberseguridad, sino que nuestra cadena de suministro, mencionasteis algunos casos, también lo está. Estamos teniendo incidentes en la cadena de suministro semanales, en una entidad como Abanca, semanales. ¿Qué significa eso? Significa que podemos tener disrupción de servicios, es decir, no tengo yo el problema, pero lo tiene alguien del que dependo. A veces tenemos que colocar, lo que hoy está muy de moda decir, las cordones sanitarios. Está de moda en otro ambiente, pero lo tenemos que colocar porque no sabemos si ese incidente puede contaminarnos y además necesitamos recuperar nuestros servicios que dependen de un tercero, además de nuestros propios problemas. Pero eso aguas arriba, pero aguas abajo tenemos a nuestros clientes. Recordad que somos una entidad financiera. Somos foco porque manejamos activos y si no somos foco somos canal para el fraude. Y un mercado muy jugoso, aparte de nosotros mismos, aguas abajo son nuestros clientes, que han estado más digitales que nunca, que han estado muy preocupados por lo que ocurre, que el ser humano, y además los españoles en general, y los gallegos en particular, somos muy dados a colaborar. Entonces hemos estado abiertos a todavía más expuestos a todas estas amenazas que como perita en dulce nos ven al final a nuestros clientes como algo muy susceptible de ser engañado para acelerar los índices de fraude, etcétera, etcétera. Entonces, claro, resulta que tenemos nuestra propia complejidad, aguas arriba las de nuestros proveedores y aguas abajo las de nuestros clientes. Por eso, dar un pasito atrás y focalizar en qué es importante. Para Abanca, por supuesto, el mantener nuestras operaciones que tienen que ver con nuestros clientes. Pero, ¿cuáles son las críticas? Y aguas arriba, ¿cuáles proveedores son los críticos para mantener esas operaciones? Monitorizar mucho. Estar preparados para cuando ocurra algo, darnos cuenta y recuperar. Y sobre todo un ámbito muy importante que se ha convertido en una solución y un problema futuro, que es las capacidades de restaurar, que básicamente es lo que hoy llamamos ciberseguro, que es una de las piezas fundamentales para concienciar al tejido empresarial, pero también al tejido autónomos, que tan relevante es en España y en Galicia, de preocúpate de la ciberseguridad, pero preocúpate de cubrirte cuando algo te vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, trabajar en todo este paradigma nunca lo puedes hacer solo. Por eso la colaboración con, por supuesto, es que estamos aquí, colaboración con Gradiant, que es activa desde el ámbito de ciberseguridad con Abanca. Por supuesto con la Xunta, como no, que es activa desde el lado de Abanca con el nodo de ciberseguridad. Y muchos otros, Telefónica. Es decir, la colaboración pública-privada es fundamental. Siempre decimos que en seguridad no se compite, que se colabora, y es realmente así, en muchos ámbitos. Y eso genera muchas oportunidades. Lo habéis comentado ya y no quiero profundizar más, de negocio. Pero el ámbito de la ciberseguridad, insisto, es muy tecnológico y hay muchas oportunidades y nichos de negocio en Galicia para las empresas colocarse ahí. Pero es que es tan transversal que, por poneros un ejemplo, nosotros estamos reclutando a matemáticos, estamos reclutando abogados para trabajar directo o indirectamente en el ámbito de la ciberseguridad, porque es absolutamente transversal. Quiero decir, la protección de datos tiene mucho que ver con ciberseguridad. La ingeniería de datos, lo que llamamos antes Big Data y ahora se llama Data Science, ¿no? Tiene muchísimo que ver con ciberseguridad y otros ámbitos. Entonces es tan transversal que las oportunidades de negocio no tienen que ser específicamente súper técnicas, sino que es muy amplia. Hay ámbitos de psicología trabajando en ciberseguridad, porque tiene mucho que ver con esto. Los ámbitos de formación, en todos los, directa a la gente que trabajamos o en entorno empresarial, pero directa para convertir y para generar tejido. No quiero seguir reclutando talento de ciberseguridad fuera de Galicia. Hemos tenido la suerte de que los gallegos somos recalcitrantes y lo que hacemos es repatriar. Hemos localizado talento gallego fuera y decimos, vente aquí. Pero en el futuro queremos, y es una gran oportunidad, reclutar talento local para trabajar en Galicia. Porque igual que los que estamos aquí, Abanca tiene talante gallego, hacemos muchas cosas desde Galicia y queremos hacer ciberseguridad con empresas de Galicia y con talento desde Galicia. Y eso es el reto que nos tenemos que poner todos encima de la mesa. Pues muchas gracias. Ha estado, bueno, muy interesante. En los problemas de ciberseguridad todos nos podemos plantear dos ámbitos. Uno es
el ámbito personal, cómo me protejo y cómo aprendo a protegerme, y otro es el ámbito de las empresas, donde hemos visto, tú lo comentabas, desde pues, una empresa cárnica que es secuestrada, a un oleoducto que es secuestrado, en fin, vemos unas amenazas tan grandes que parecen solo de las películas de James Bond y resulta que están en nuestra práctica diaria. Yo hoy mismo, entre uno de los correos que recibí por la mañana, era uno de Abanca, precisamente dando consejos sobre seguridad personal, ¿no? Para operar en cualquier web, pues el uso del malware, el que no te roben las contraseñas, ese tipo de cosas. Bueno, a mí me gustaría transmitir desde aquí alguna idea que ayude a vencer esos miedos que decíamos al principio, y es qué debe hacer alguien para asegurarse desde el punto de vista de la persona y también desde el punto de vista de la empresa, o dónde aprender a ciberseguridad, ¿no? No sé, os abro la pregunta a todos, pero quizá tú que estás todos los días trabajando con toda esa cadena de servicios, nos puedes empezar a comentar. Pues es una magnífica pregunta. A ver, el hecho de querer, lo primero como empresa, por ser breve, lo primero como empresas o como personas, el estar interesado ya es un gran paso. El tema de la concienciación y la formación, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que hacer una concienciación, pero igual, también en este sentido también soy muy exigente cuando hablo con proveedores y sobre todo con productores de servicios, ¿no? Es decir, si la tecnología nos permite hacer cosas con el pulgar, la tecnología nos tiene que proteger de hacer cosas bien con el pulgar, además de que yo sepa que tengo que tener cuidado de mí mismo, ¿no? Entonces, el hecho de preocuparme es el primer avance. Si yo soy una empresa o un autónomo, hoy me dirijo al nodo de ciber y le pregunto, por ejemplo, que lo estamos construyendo, lo está construyendo la Antega. Ese es un punto de contacto muy importante que en los próximos meses, y este es el desafío, ya se lo he dicho a Mar encima, ¿no? En los próximos meses estará ahí listo para esto. Pero el hecho de querer interesarse y preocuparse es muy importante. Las empresas relevantes que disponemos o que proporcionamos muchos servicios de este tipo y además tan relevantes o críticos esenciales como es la banca, también estamos para eso. También estamos para resolver dudas. Y sobre todo hay mucha empresa, incluso gallega, dispuesta y disponible para empezar a dar estos pequeños pasos, ¿no? Toda compañía trabaja con ciertos servicios informáticos, ciertos proveedores, grande o pequeña, empieza por ahí, empieza por plantearle tu preocupación a tu proveedor directo. Como personas, lo que tenemos que tener muy claro como personas es que realmente somos dueños de nuestra vida, hasta cierto punto. Y el plantearnos cuestiones como y por qué a grandes empresas, lo que llaman las Big Tech, a grandes empresas tecnológicas parece que le regalamos gratuitamente nuestra vida. ¿Sabéis por dónde voy? Todas estas empresas de redes sociales y tal, sí a todo, venga, cualquier cosa, sabes dónde estoy, me ayudas a conducir, me dices que he estado en este bar, o voy a que tengamos un poquito de cuidado con esto, y también tengamos mucho cuidado cómo utilizamos los canales digitales, que por ejemplo los servicios financieros, pero no los únicos, la administración, cómo los usamos y prestemos un poquito de atención en cuando usamos ese tipo de canales a cómo los usamos. Leemos, parémonos un segundo, 30 segundos a leer un poquito todas estas comunicaciones y discernir de aquellas que tienen sentido de aquellas que no lo tienen. Quizá nos puedes contar algo así de esa experiencia de cómo, no sé, una preocupación de cómo aprender ciberseguridad, ¿no? Hay cosas que a todos nos parecen evidentes, pero una vez que ves lo que va pasando, te das cuenta de que no es tan evidente. Pues las claves de las contraseñas para entrar en el banco son como tenerlas en el bolsillo las llaves de casa y no se las das a cualquiera, ¿no? O sea, no sacas las llaves del bolsillo y se las das al primero que pasa por ahí. Sin embargo, sí que está pasando muchas veces, pues mediante engaños, evidentemente, pero tenemos poca habilidad para discernir el engaño. Quizá... Sí, o sea, yo creo que cada cambio tecnológico, ¿no? Siempre trae nuevas oportunidades y beneficios. En el caso, pues bueno, ahora que estamos hablando de la banca, ¿no? Cuando empiezan a llegar las tarjetas de crédito, bueno, pues hacía mucho hincapié en no pongáis el número secreto escrito en la propia tarjeta, ¿no? Que parecía una perogrullada, pero bueno, no todo el mundo entendía que me podían robar la tarjeta y después vaciarme la cuenta, ¿no? Ahora es necesario, o sea, salvando las distancias, hacer el mismo tipo de pedagogía. Yo, por poner un ejemplo cercano, ¿no? O sea, Gradian somos una organización muy tecnológica,
pero eso no quita que hagamos regularmente formaciones internas de ciberseguridad. De ciberseguridad desde el punto de vista de usuarios, porque todos somos usuarios, bueno, pues de nuestros sistemas internos, de otros sistemas externos, etcétera, pero como decíamos antes, como se mencionó varias veces aquí en esta mesa, ¿no? Muchas veces realmente la fuente, digamos, de entrada, ¿no?, de los ataques bueno, normalmente se busca el eslabón más débil porque es el más barato, ¿no?, para los atacantes, y la parte humana, pues bueno, por muy protegido que estés tecnológicamente, si no hay un nivel, digamos, básico de utilización de la tecnología y un poco de entender las herramientas que se manejan, pues es fácil que ese sea el vector de entrada, ¿no? Y de hecho en esas formaciones internas nosotros, a pesar de tener gente que son doctores, son ingenieros, etcétera, hay que incidir mucho en eso, porque cada vez los engaños son más elaborados y ya no son, bueno, pues correos mal escritos, hechos con un traductor barato que tiene un montón de faltas de ortografía. No, son gente que se estudia tu organización, sabe quién es tu jefe directo, sabe a quién tiene que solicitarle una autorización, por ejemplo, para hacer una transferencia, y los engaños son muy elaborados. Entonces, bueno, pues esa parte, ¿no?, de fraude, que veíamos que era como un tercio más o menos de los problemas que se han identificado el año pasado desde el INCIBE, pues esa es una parte que hay que combatir no solo desde el punto de vista tecnológico, sino principalmente desde el punto de vista de las personas, de la concienciación y de la formación en cosas muy, muy básicas. Hemos visto algún caso de alguna empresa que a través de correos electrónicos se dio por bueno unos pagos, ¿no?, que eran un engaño. Es decir, que da la impresión de que igual que muchas empresas necesitan tener seguridad física, tener vigilantes jurados, tener sistemas de alarmas, de control de todo, desde incendios hasta intrusiones, parece que también todas las empresas deben tener ya expertos en ciberseguridad en sus plantillas. No sé si lo veis así, tú que decías que ha aumentado un 600% la ciberdelincuencia. Bueno, yo creo que estamos básicamente diciendo todos lo mismo, ¿no? Las grandes organizaciones somos perfectamente conscientes de que hay que tomar medidas, se están poniendo recursos, haciendo inversiones, contratando profesionales. Yo creo que hay que trabajar en dos planos, ¿no? Como decía Mar, desde pequeñitos hay que trasladar pautas de uso, hay que aprender a convivir con estas nuevas herramientas, ¿no? Y como decía Roberto, pues ayudarles desde muy pequeños a no decir sí a todo o a no descargarse cualquier cosa. Yo creo que ahí hay una parte de educación, de concienciación con los más jóvenes que es importante, y luego en un momento como este, en el que vamos a seguir de una manera muy rápida haciendo una adopción digital en el ámbito empresarial y de los negocios, a las empresas medianas y pequeñas hay que ayudarlas, ¿no? Hay que ayudarlas concienciando, diciéndoles qué tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer. Hay que darle visibilidad a que aquí tenemos un riesgo, sin generar pánico, como ya se ha dicho en varias ocasiones, esto es algo que ha venido para quedarse, la digitalización está aquí y la ciberdelincuencia pues ha encontrado un canal para actuar, ¿no? O mejor dicho, la delincuencia ha encontrado un canal para actuar, y como bien decía Mar, es global y muy barata, y es que es una buenísima definición, porque es así, desde cualquier sitio nos pueden atacar y con muy poco coste, y por lo tanto hay que tomar medidas, y aquel que no sepa por dónde tiene que empezar, pues tiene que buscar asesoramiento, ¿no? Y como decía Roberto, yo creo que la Xunta hacia esas organizaciones más pequeñas, las medianas y las pequeñas empresas, a través del nodo de cooperación y de Cibergal, bueno, pues va a crear instrumentos que les permitan asesorarse, arrancar en ese camino de construir un poco sus medidas de seguridad, y a partir de ahí pues tendrán que buscar a alguien que les asesore y les acompañe en su proceso de seguridad digital. Mar, hace nada se anunciaba que se está
ya planificando la construcción de un gran centro de ciberseguridad, por decirlo de alguna manera, en Galicia, en el que tienes mucho que ver. Yo no sé si los gallegos, bueno, ahora aprovechando, por ejemplo, la campaña de vacunación, se está viendo cómo se les invita a obtener la chave 365, ¿no? Pues aprovecha que van allá por la vacuna y que quieren el certificado para... no sé si los gallegos están entrando por ahí y, desde luego, y también quería saber qué esperas de ese gran centro que se va a hacer en el Gallás. Bueno, yo creo que la tecnología estuvo a la altura durante todo el COVID y durante toda esta pandemia. Es decir, estuvo a la altura durante las fases más duras del confinamiento, permitiéndonos seguir con nuestras vidas, y yo creo que también desde el Servicio Gallego de Salud, pues acompañando todo el proceso en todos los centros sanitarios y todo el proceso de vacunación. El tema de la dotación de la chave, pues es un instrumento, como bueno, es la chave 365, es un mecanismo de claves concertadas que te permite acceder de manera segura a unos datos, entre otros, a algo tan relevante ahora mismo para la movilidad, que es el pasaporte COVID, por el que apostó Galicia hace mucho tiempo, y que bueno, esto es una manera de acceder a él de manera digital a través de las diferentes aplicaciones que están a disposición de los ciudadanos. La verdad es que la respuesta está siendo muy buena, y además, bueno, yo creo que está haciendo de manera muy ágil y bueno, como un complemento más a todo el proceso de vacunación, ¿no? Que yo creo que está yendo pues muy bien, gracias a Dios, y que esperemos que sea ya pues un poco la salida de toda esta situación, ¿no? tan complicada. El centro es un recurso más para reforzar Galicia en materia de ciberseguridad. El centro busca tener un sitio en el que concentrar recursos especializados, concentrar capacidades para dar respuesta pues, a todos estos retos, ¿no? Desde ese centro, como un instrumento también que contará con ese nodo de cooperación público-privada, nos va a permitir pues, llegar con campañas de concienciación a ciudadanos y a empresas, nos va a permitir reforzar los mecanismos de prevención y de vigilancia, sin duda fundamentales, hay que estar atentos para responder rápido, y por supuesto a construir proyectos importantes. Los proyectos es lo que está en el centro del círculo virtuoso, es lo que nos permite cambiar las cosas y es lo que nos permite que la gente quiera hacer las cosas con nosotros. Es lo que permite que Galicia sea un centro de atracción de talento, de gente dispuesta a dejar lo mejor de sí mismos para que las cosas sean diferentes. Y necesitamos mucho de eso. Yo creo que en Europa y en Galicia en particular. Por tanto, bueno, queremos que el centro juegue ese papel como un elemento más para reforzar el ecosistema de la ciberseguridad en Galicia, que bueno, lo comentaba Luis y Roberto, va a hacer falta mucho talento. Las escuelas, las facultades también se están preparando, tenemos másteres interuniversitarios, tenemos grados que también se están reformulando para dar respuesta a este déficit de talento digital, que es un problema a nivel mundial. Bueno, y por supuesto de talento femenino, que bueno, yo aquí ya veis que soy una rara avis, pero bueno, es decir, cada vez hay más mujeres. Yo tuve ayer el placer con el Colegio de Ingenieros de Informática de Galicia, de inaugurar un campamento tecnológico con las 3 universidades, con 120 chicas interesadas en la tecnología y en la ciencia. Bueno, yo creo que ese es el futuro, ¿vale? La verdad es que me alegro, aparte las veías con una ilusión, pues que, oye, por aportar pues, toda esa inquietud que tienes a esas edades lógicas de querer cambiar el mundo, ¿no? Y yo, sin duda, si algún sitio es el mejor sitio para desarrollarte profesionalmente en el futuro, va a ser el sector tecnológico, porque la capacidad para hacer cosas y cambiar pues aquello que no nos gusta es muy importante. Pero que, como decía Roberto, trasciende el sector tecnológico. Yo creo que también hay que hacer un llamamiento a otros muchos sectores y profesionales de otras disciplinas que son muy necesarios en esta transformación digital. Esto va de derecho, va de economía, va de pedagogía, va de ética. Es decir, ayer precisamente en el Mobile se hablaba de ese nuevo modelo regulatorio no solamente para competir en una Europa digital con una soberanía digital que pueda hacer, bueno, pues jugar en una liga global, sino también para fijar unas nuevas reglas de juego, que son digitales a todos los efectos y que van a cambiar muchísimas cosas, y donde, bueno, todos creemos que este elemento de la ciberseguridad, como también se ha dicho aquí, sea un elemento para generar confianza y que la gente no tenga miedo, que esto se viva como un reto, como un cambio en nuestras vidas, un paso más en una evolución de la sociedad. Ahora se habla cada vez también más de ese humanismo digital. Yo creo firmemente en ello, creo que lo importante somos las personas, no cabe ninguna duda.
La tecnología viene a ayudarnos a hacer las cosas mejor, esperamos, y no a romper nada. Es decir, tiene que ayudarnos a dar respuestas diferentes a retos muy importantes que tenemos por delante, muy difíciles, pero bueno, yo creo que desde esa cooperación, que además desde Galicia promovemos entre territorios, con el Estado y por supuesto con Europa, yo creo que bueno, tenemos muchos mimbres para que desde aquí se hagan cosas importantes. Manuel fue el primero en que nos dijo que faltaba casi el 50% de la población en este talento que hoy necesitamos, y todos habéis hablado del talento, algunos apuntando incluso perfiles, ¿no? Pues no solamente matemáticos, también abogados, etcétera. Y estamos continuamente, sobre todo en los medios de comunicación, escribiendo en mayúsculas la palabra TIC, pero nos parece a veces un poco evanescente. Vosotros veis ya que se ha abierto ese camino para que las universidades se enfoquen por ahí y esos proyectos de desarrollo de las TIC sean realmente bueno, la cuna donde se van a formar los próximos expertos en ciberseguridad. Es decir, qué perfil necesitaríamos y cuánto hay que invertir realmente en esos grados y másteres, ¿no? A ver, bueno, yo creo que tenemos mimbres, ¿no? Hace unos pocos años arrancamos el máster de ciber en Galicia, se empezó con unas cátedras, además impulsados por todos los ámbitos, ¿eh? Ahí tuvimos ocupación y preocupación desde el ámbito privado y personalmente estuve implicado, la administración, empresas, como Gradient también, y hemos colocado unos mimbres para esos másters que estamos hablando de la alta cualificación. Pero yo muy agradablemente descubrí hace bastante pocos días las iniciativas en el ámbito de la formación profesional. Es fundamental. Pero, porque hay que escalar todo esto, todos los niveles. Pero lo estabas comentando ahora, José Luis, que todos TIC, si somos digitales, y yo lo decía que somos todos digitales, también es digital quien está estudiando Derecho, también es digital quien está estudiando Medicina, Radiología, también es digital quien está estudiando o saliendo ahora a trabajar en farmacia o en la agricultura. También es digital el que está arrancando una explotación ganadera, porque lo es así, presenta la declaración de la renta, el expediente de la PAC agraria lo hace a través de con nosotros, con la SIU, es digital. Con lo cual, ¿por qué solo las TIC se ocupan de TIC o solo las carreras de formación TIC se ocupan de las TIC y por lo tanto de ciberseguridad? Es absolutamente transversal. Estamos viendo grandes avances, lo decíamos en el derecho digital, en la economía digital. Tenemos que ser capaces no, es que es una propia demanda de los propios profesionales, de introducir, no solo en las ingenierías, sino en las ciencias, de economía, de la salud, capacidades digitales de entender la tecnología y también entender los riesgos que son supeditados a la tecnología. ¿Por qué no en medicina, cuando haces telemedicina, no sé las asignaturas, también tienes que saber los riesgos que estás tratando, además con datos de salud, que son los demás? Entonces yo creo que todo esto trasciende. Los nuevos desafíos en los planes de formación profesional, de bachillerato, deben introducir esto de forma natural. Igual que deben introducir la capacidad tecnológica. Tengo un chico de 16 años que ya tiene varias asignaturas tecnológicas. Yo en mi época había una y íbamos 3. Ahora hay varias. Y ya incorporan ciertos matices sobre entender la capacidad de la digitalización de tecnología, pero también los riesgos. Entonces, hay que hacerlo en todas las etapas de la formación. Porque si somos digitales y usamos masivamente tecnología, también tenemos que aprender los riesgos que el uso o el buen uso, ya no los riesgos, el buen uso de la tecnología, ¿no? Y esto yo creo que debemos incorporarlo en todas las facetas formativas, en todos los niveles. Si me permites, es que aparte es muy importante lo que dice Roberto, porque se habla mucho de la capacitación digital y de hecho Galicia quiere ser de las primeras comunidades en regular el marco de competencias digitales precisamente como ciclo de vida vital. Esto ya no se acaba cuando acabas la carrera o ya no se acaba cuando acabas el bachillerato. Es que esto empieza desde que eres pequeñito y sigue a lo largo de toda tu vida, para poder adaptarte a todos estos cambios, y estamos en el principio. Por tanto, esa capacitación digital, que por supuesto, y además la Consejería de Educación pues está trabajando precisamente en integrar toda la formación tecnológica en edades tempranas, también, lógicamente, la FP y la FP dual en colaboración con el sector privado, que hay que potenciar, pues lógicamente, para que además sea una formación práctica y muy alineada con lo que demanda el mercado laboral, y por supuesto después los grados y los másters ya para especialistas. Y también dándole las expectativas adecuadas en función de los estudios. No hay nada más frustrante que te hagas una ingeniería que te cuesta bastante sacarla, un máster posterior y que después no tengas una carrera profesional
realmente acorde a tu esfuerzo. Y yo creo que hay que abogar también porque que seamos capaces de generar puestos de trabajo y carreras profesionales acorde al esfuerzo que le exigimos también a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que también tenemos un reto por delante y sin duda ninguna lo que comentas es muy importante, es decir, a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, una formación adecuada a un ecosistema digital, a una vida digital en todas las facetas. ¿Hay salida para técnicos en ciberseguridad? Hay pleno empleo, ¿no, Luis? A ver, ¿cómo es la cosa? Lo que faltan es perfiles, o sea, falta gente, o sea, hay creo que lo comentaba Manuel al principio, un dato, ¿no?, que en Europa... 350.000. 350.000, sí, para exactamente. O sea, estamos hablando realmente de una oportunidad de carrera profesional, pero yo creo que hay que verlo más allá de eso. O sea, no estamos hablando solo de, bueno, que la gente evidentemente es un factor muy importante, ¿no?, a la hora de decidir qué quieres hacer en la vida. Si hay algo que te da mejores perspectivas profesionales y de vivir mejor, hombre, desde luego es un factor muy importante, ¿no?, a la hora de tomar la decisión. Pero yo creo que hay que verlo también desde la perspectiva de que la ciberseguridad, así como otras opciones que puedes elegir en el ámbito de las TIC, son las profesiones que van a marcar cómo va a ser la sociedad del futuro. No la sociedad del futuro dentro de 20 años, que también, pero sino la que ya estamos construyendo ahora. Y vas a poder ser un actor de primera línea de cómo se va a construir esa sociedad. Y antes lo decíamos al principio de esta charla, ¿no? La ciberseguridad es lo que va a hacer que toda la transformación digital no tenga los pies de barro y no nos peguemos un leñazo, hablando coloquialmente, ¿no?, cuando menos nos lo esperemos. Por eso, el ser un profesional de la ciberseguridad no es simplemente, vale, es algo que va a tener oportunidades laborales muy buenas en el futuro, que seguro que también, pero vas a ser una pieza esencial de la sociedad. Y yo creo que eso es también uno de los mensajes que hay que transmitir, ¿no?, a la gente a la hora de tomar decisiones, pero no es cuestión solo de dar una charla un día en el instituto antes de que se vayan a decidir qué grado quieren escoger, o sea, hay que trabajarlo desde mucho antes, desde luego, desde pequeñitos, efectivamente. Yo, por dar también un dato positivo, ¿no?, porque bueno, parece que estamos en un escenario en el que, es que nos falta muchísima gente, ¿no?, aquí no sé cómo vamos a hacer, ¿no?, si no conseguimos gente. Yo, por dar un dato positivo, que antes lo habéis comentado, ¿no?, de la parte femenina en todo esto, yo solo, o sea, sin ser representativo de nada seguramente, pero puedo decir que en el área de ciberseguridad y privacidad de Gradiant ahora mismo, casi la mitad, aproximadamente el 40% de la gente son mujeres. Y bueno, yo creo que eso significa algo, o sea, quiero decir que no hay que tratar de convencer al sector femenino de que la ciberseguridad es atractivo, ya lo están viendo como algo atractivo. Es decir, ya empezamos a tener referentes ahora mismo que pueden ser las que ayuden a generar ese efecto bola de nieve también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay esperanza. Vale, tenemos mimbres, como decía Roberto, pero hay que trabajar a todos los niveles. Pero el mensaje es positivo, es decir, al final me gusta que la sensación de este miedo por la ciberseguridad, porque es algo muy técnico, muy techy, ¿no?, pero realmente las cosas funcionan. Aquí estamos, no es una entidad financiera, podríamos decir que hay unos límites, pero prácticamente un 60% de nuestros clientes son masivamente digitales y funcionamos todos los días. Todos los días hay problemas, pero todos los días hay accidentes de tráfico y no dejamos de usar el coche. Y si recordáis, si probablemente esta casa publicó alguna noticia a principios del siglo XX diciendo la locura de los vehículos a 15 km/h por la ciudad de La Coruña. El cuerpo humano no está preparado para eso. Se publicó, el cuerpo humano no está preparado para ir a más de 6 por hora. Y el sector de la automoción, como sector industrial, ha movido, bueno, la economía mundial y sigue moviendo. Entonces, el mensaje es, las cosas van bien, la economía digital no hay otra alternativa y simplemente esto es un paradigma que tenemos que gestionar y hay oportunidades. Muy bien, pues muchas gracias. Cerramos, llevamos 1 hora y me extraña que, salvo que yo no me haya enterado, en ningún momento hemos pronunciado la palabra 5G. Y me gustaría que nos contases de si vamos bien, mal o regular. En 5G.
Sí. Vaya. Manuel, ahí te ha tocado. Pues yo creo que el 5G es una nueva ola de despliegue de infraestructuras, otra más. Es una tecnología que nos permitirá bueno, pues continuar evolucionando, pero yo creo que quizás de todo lo que hemos hablado hoy es lo menos importante. O sea, lo importante es qué vamos a hacer con el 5G, lo importante es qué profesionales vamos a generar para que hagan iniciativas empresariales con 5G y cómo ese uso del 5G o de los accesos que el 5G va a facilitar se hagan de manera segura, ¿no? Yo creo que el 5G viene y tenemos que ser capaces de que nos ayude a resolver algunos de los problemas que tenemos. En Galicia, a pesar de que se hacen esfuerzos ingentes, seguimos teniendo bueno, pues zonas importantes con malas coberturas y con un acceso a la banda ancha todavía con dificultades, y tenemos que intentar que el 5G nos ayude a que eso se reduzca cuanto antes y poco más. O sea, desde ese punto de vista, pues en España estamos en un momento ahora mismo de licitación del espectro, pero que no deja de ser una etapa más en un proceso de despliegue tecnológico, que en el ámbito de las tecnologías, pues cada 5 años pues, viene una nueva tecnología que tenemos que desplegar. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los 4, y a todos ustedes que nos han seguido desde esa pantalla que estoy seguro que es cibersegura. Gracias.